nuevo capítulo de Ecos del Misterio. Mi nombre es Rich Mariles, más conocido como el Nene. Un gusto y un placer que me acompañen esta noche. Y hoy, como les prometimos el viernes pasado, estamos en un lugar de mucha magia, de mucho misterio. Estamos en la Quinta Antulja. Y hoy no estoy solo, hoy me acompaña el señor Gabriel, que es el dueño de este lugar. Señor Gabriel, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Muy buenas noches a todos, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a este maravilloso lugar, mágico lugar, como mi padre lo decía, y pues va a ser una noche extraordinaria. Yo creo que aquí con dos grandes personalidades, grandes amigos que decidieron estar aquí. Bienvenidos y mucho éxito para esta bonita noche. Muchas gracias, Gabriel. Y también me acompaña hoy el doctor Alberto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarme esta noche, doctor. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, gracias, Nene, por invitarme, y gracias, Gabriel, por abrirnos las puertas de la Quinta, que sabemos que tiene una gran historia, y sobre todo la responsabilidad que te dio tu padre de compartir lo que es la cultura maya y todos los enigmas que hay dentro de esta misma Quinta. Entonces, antes de empezar, doctor, antes de empezar todo eso, por favor, a toda la gente que nos está viendo, ayúdenos compartiendo, ayúdenos dejando su like, es muy importante para que Facebook nos recomiende y sigamos creciendo más y más y más y más. Por favor, hoy como dice el doctor, como dice don Gabriel, hoy estamos en un lugar con mucha magia, con mucho misterio, y hoy el momento don Gabriel nos va a explicar todos los secretos de este lugar, don Gabriel. Así es, retomando, yo creo que vamos a iniciar pues con todo lo que mi padre hizo. Fue armando precisamente un recorrido de la cultura maya, desde la mesa ceremonial, la silla de descanso o meditación. También vamos a hablar un poco sobre el regalo que le hicieron los monjes del Tíbet cuando estuvieron en el 96. Vamos a hablar ahora sí que lo tenemos a fondo de pantalla, el mural que lo tituló El verdadero rostro de Kukulcán, y vamos a finalizar con la réplica de la pirámide de Chichén. Entonces mi padre hizo una pirámide a escala donde se ve el evento arqueoastronómico de luz y de sombra. Pues es algo increíble lo que él pudo lograr y dejarnos este gran legado que pues tengo la fortuna de poder continuar con esto. Excelente, don Gabriel. Pues antes de empezar, antes de ya llegar al tema, voy a mandar saludos a toda la banda que va conectando. Gracias a Joari Barrera, que está con nosotros, al buen Augusto Isaac, igual, a mi primo Juan Diego Pacheco que nos está viendo, y a toda la banda que nos está viendo. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Y como les repito a todos, por favor, ayúdenos compartiendo, ayúdenos dejando su like. Es muy importante que ustedes nos apoyen con eso, dejando su like, compartiendo, avisándole a toda la banda que estamos completamente en vivo. Pues, doctor, algo que decir, algo que informar a la gente antes de empezar con este lugar, que es un lugar, antes de empezar con el señor Gabriel, doctor, yo sé que tú te gusta ese lugar. ¿Por qué te gusta ese lugar, doctor? Cuéntale a la gente por qué te gusta ese lugar. bueno, voy a relatar un poquito rápido la historia de cómo llegué a este lugar la primera vez hace 20 años. Yo pertenecía al grupo Omni Mérida, y la primera vez que me dijeron de Nolo, no me decían, tenemos que ir a Nolo, pero no me decían el por qué o qué había en Nolo que era extraordinario. Lo más chistoso de la historia es que aquella primera vez, desafortunadamente no estaba Gabriel. El primero que me trae es un viejo amigo, el licenciado Gustavo Alemán, que le mando un saludo donde quiera que esté, si nos está viendo. Y entonces él me integra y me dice, ¿sabes qué? Te voy a traer. Y dice, te voy a llevar la silla ceremonial, la réplica. Pero yo no entendía, o sea, Gabriel les va a explicar exactamente qué era. Pero de alguna manera, cuando vienes, estás cargado de energía y vienes desenfrenado. Lo, digamos, irónico, extraño, es que cuando llegas, te relajas, y como le dije a Gabriel, siento, a pesar de que no soy una persona que viene siempre, yo creo que vengo 1 o 2 veces por año, es un lugar que lo siento como mi segunda casa. Es un lugar en el cual es una paz, una tranquilidad. Digo, yo siempre había sido una persona miedosa a ciertas cosas,
Y yo no sé cómo, pero la quinta de cierta manera me quitó muchos miedos a la oscuridad, a la selva, a lo desconocido. Y digamos que yo le debo muchas cosas a esta quinta, de la forma en cómo aprendí a investigar. Y prácticamente pues esa es mi historia dentro de lo que es la quinta. Excelente. Pues don Gabriel, ahora para empezar, quiero que a la gente usted le comente, para usted, ¿qué es ese lugar? ¿Qué hay aquí? Quiero que usted nos envuelva en la magia de ese lugar, don Gabriel. Bueno, pues antes de todo, ¿cuál es el nombre? Porque usted lo dice muy exacto. bien. Antes de todo, el nombre, dónde se ubica, para que la gente ya tenga una base. Perfecto. Bueno, este lugar mi padre lo hace ya muchos años atrás. Ya este próximo 30 de septiembre va a cumplir 28 años de que él no está físicamente. Okay. Pero sabemos que lo tenemos presente aquí. Él inicia con un proyecto de investigación y le pone el nombre de Jaltunja. Es una palabra compuesta de 3 partes en lengua maya. Jal es hueco, tum piedra y ja agua. Él se refería a las sartenejas. Como hay muchas sartenejas en este lugar, le decide poner el nombre de Centro de Investigación Maya Jaltunja a este sitio que se encuentra aquí en Nolo, municipio de Tixcocop, Yucatán, México. Entonces, todo esto, mi padre junto con mi abuelo, que fueron sacerdotes mayas, decidieron ir armando todo esto, en donde cada paso que demos o cada lugar que nosotros vamos pasando, de la mesa ceremonial, la silla de descanso, meditación, también un regalo que le hicieron los monjes del Tíbet, el mural que tenemos aquí en nuestras espaldas, que fue lo último que mi padre hizo en el 97. Afortunadamente, y digo esto de una manera muy especial porque también me lo han reclamado. Claro. Cuando yo dije, afortunadamente mi padre fallece el 30 de septiembre del 97. Y cuando yo dije eso, mucha gente se acercó y me dice que es una falta de respeto y todo. Pero yo les pude comentar y platicar y de alguna manera lo que a mi padre me enseñó. Él decía que afortunados son los que trascienden su nivel de conciencia y desafortunados somos los que nos quedamos en el plano físico o plano del caos, como él le llamaba. Okay. Entonces ya cuando comento eso, ya la persona me dice, disculpe don Gabriel, no entendía de esa manera. Pero no, le digo, no hay ningún problema, al contrario, qué bueno que se dio cuenta, porque yo soy de unas personas de que me gusta darle las explicaciones de lo que yo hablo, que también lo aprendí todo de mi padre, ¿no? Entonces, todo eso tiene un simbolismo, tiene un trasfondo. Yo creo que el gran legado que mi padre nos deja en este lugar es algo mágico, es algo extraordinario, pues que tengo la responsabilidad de continuar. Y te digo, ya 28 años que yo estoy a cargo de el sitio, y lo he compartido con mucho gusto, sobre todo con mucho orgullo de tener a un gran amigo como mi padre, de un gran maestro, pero sobre todo de un gran padre. Don Gabriel, ¿y su padre cómo llegó a esto? ¿Cómo él empezó con esta quinta de este lugar? Bueno, él inicia desde muy joven, junto con mi abuelo, como te comentaba. Mi abuelo era sacerdote maya, originalmente del pueblo de Muna. ¿no? ¿Así se llama? Sí, exacto, Unishmem. Originalmente de Muna, aquí al sur del estado. Okay. Ellos inician ahí, se deciden trasladar a este sitio por cuestiones de trabajo y deciden comprar este lugar. Le venden lo último del pueblo, y hasta ahorita es lo último del pueblo. No eres de aquí, te vendo lo último. Entonces, mi abuelo dice, solamente hay puras piedras, como podemos ver. Aquí la mayoría son piedras, lajas, sí, sartenejas. Encontrar tierra es un poco complicado, pero la hay. Y mi padre dijo, con que haya agua es suficiente. Entonces contamos con un cenote, y pues mi padre dice, hay agua, con eso tenemos. Y de ahí empieza él a tener un proyecto, ¿no? Un proyecto en donde él quiere replicar, originalmente quería replicar el evento arqueoastronómico que sucede en Tzivichaltún, en el templo de las 7 muñecas. Pero por cosas del destino, decide hacer mejor una réplica de la pirámide de Chichén, y lo orienta exactamente igual, y podemos observar el evento arqueoastronómico en los equinoccios y solsticios.
Entonces es tan exacta que se ve igual, nada más que en pequeño. La pirámide mide 80 centímetros de altura por 1 metro cuadrado, pero la posición y el tiempo exacto, lo que está sucediendo en Chichén, lo estamos mirando en este lugar. Entonces la gente que no puede ir a Chichén, viene aquí en Nolo. Debe haber mucha gente que viene a ver esa maravilla, ¿no? Esa maravilla que pasa. Sí, viene mucha gente, te digo, tienen la oportunidad de venir. Aquí hemos hecho actividades culturales totalmente gratuitos para las personas que acudan a este sitio, y es algo mágico, es algo maravilloso que mi padre pudo lograr con un conocimiento que él fue aprendiendo empíricamente. Él fue autodidacta. Su nivel de estudios fue 3er grado de primaria, pero sabía mucho en numerología maya, sabía mucho en el conocimiento de nuestra cultura, y pues de ahí fue plasmando. Y pues como podemos observar aquí atrás, fue un gran pintor y dibujante. Sí, es hermosa esa pintura. Este mural lo plasma precisamente como si fuera en 3ª dimensión. Es una pared totalmente lisa, pero de lejos se ve como si fuera una piedra labrada. Lo que él quería es precisamente eso, ¿no? Adentrarnos a la cultura y conocer un poquito más. Correcto. Doctor. Algo más significativo. Gabriel, ¿nos podrías contar la historia de tu padre en el aspecto de contacto? ¿Qué pasó? ¿Qué historia hay? Porque es un misticismo que encierra parte de la cultura de la quinta. ¿Cómo adquiere él el conocimiento para la pirámide? ¿Y qué pasó posteriormente? ¿Cómo te hereda, digamos, el conocimiento de la cultura maya? Todo ese proceso, ¿cómo fue? Bueno, como les comentaba, mi padre era amante de la cultura maya, autodidacta. A él le encantaba estar en contacto con la gente directamente. Él hacía sus propias investigaciones, y desde muy joven pues le apasionó todo esto. Con mi abuelo también recibió muchas enseñanzas, mucho aprendizaje de nuestra cultura, también de plantas medicinales. Entonces ellos podían de alguna manera apoyar a las personas. Es increíble cuando hay veces tenemos algo en nosotros o lo traemos. Y como un dato también de interés, a mi padre pues de alguna manera siempre lo fueron, ¿cómo te puedo explicar? Tildando de loco, porque Ajá. Pues ¿cómo era posible, no? ¿Cómo era posible que una persona que no tiene tantos estudios supiera muchas cosas, ¿no? Exacto. Y algo tan interesante también cuando lo entrevistan en Montreal, en Canadá, una periodista le dice: don Vicente, ¿cómo es posible que usted sepa tanto de la cultura, en la numerología, la arqueoastronomía maya, si su nivel de estudios es bajo? Y mi padre le dijo: te puedo responder con una pregunta, aunque es de mala educación. Y la persona accedió y dijo: sin problema. Y mi padre le dijo: te puedo preguntar qué estudiaste. Yo estudié comunicación tantos años, estudié periodismo también tantos años, estudié idioma tantos años. Y mi padre le dijo: está muy bien, está perfecto, nada más que el conocimiento se aprende y la sabiduría se trae. Yo tengo lo segundo, por eso estoy aquí. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso es cuando alguien tiene todo eso de tener, no los estudios, pero tiene el conocimiento, como se dice, trajo eso, el conocimiento. La sabiduría. La sabiduría de crear este lugar, y crear todos esos murales que vemos, todo eso que él amaba. Definitivamente él quería dejar este sitio como un lugar energético, como un lugar mágico, como él le llamó en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo que cuando las personas lleguen en este lugar puedan sentir su propia energía, puedan sentir su propia vibración, porque también han llamado a este lugar como un lugar de brujería, cuando realmente
cuando realmente todo es energía, porque todo lo que se mueve, todo lo que se puede ir sintiendo y percibiendo en este sitio es la energía del lugar fusionando con la energía de nosotros mismos y así crear una situación, crear un sitio de interés, pero sobre todo de mucha magia o de mucha energía. Sí. Antes de continuar, voy a mandar unos saludos que nos están preguntando. Nos dice acá Jorge Bayote, dice: es un lugar mágico, cuando puedan vayan a conocerlo. Aquí dice Juan Diego, dice: ese mural tiene algún significado. Ahorita te vamos a explicar, quédate hasta el final, que ahí al final va a explicar a don Gabriel todo ese significado del mural. Pues don Gabriel, qué interesante ese tema. Y Gabriel, ¿y usted cuándo llega a ese lugar? ¿Cuándo es que usted ya se apasiona como su papá de ese lugar? Bueno, yo soy el tercero de sus hijos, somos 5 hermanos. Fui una persona pues muy preguntona con mi papá, pero al mismo tiempo me interesaba, ¿no? Me interesaba por lo que él hacía. Yo siempre fui muy cuidadoso en lo que él decía, en lo que él mostraba, pero de alguna manera la enseñanza era un poco complicada. Bueno, estamos hablando de 12, 15 años, en donde pues ahora sí que nosotros queremos devorar el mundo, cuando no es así. Siempre la enseñanza de mi padre era que cuando él sabía que tenía alguna reunión social o algo, siempre había algo que me tenía que decir. Entonces, ¿sabes qué? Hoy tengo que hablar contigo. Y venía aquí y esperando, y mi papá paciente pintando sus dibujos y sus cuadros. Y yo acelerado decía: bueno, papá, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a contar? Espera, sé paciente. Y espera, y espera, y espera. Pues para no hacer largo esto, al final me dice: tienes razón, mejor te lo digo mañana. No fui ni a la fiesta, no cené, me fui molesto, mas sin embargo al día siguiente me levanta muy temprano y me dice: mira, te quiero enseñar esto. Era como que de alguna manera iba checando si realmente hay interés o no, Okay. o dejar todo tirado. Pero yo creo que de ahí me fue llamando mucho la atención de lo que mi papá hacía cuando lo venían a visitar, de lo que mi papá explicaba de todo esto, y fue increíble porque me fue gustando. Y pues ahora sí que ya es tanto el gusto que hasta ahorita seguimos en este lugar mágico, ¿no? En este lugar místico, como también le llama la gente, pero sobre todo de mucha paz y de mucha energía. Correcto. Doctor. Pues un testimonio que puedo darles sucedió hace unos años, cuando recién había conocido a Gabriel. Mi madre es una persona hipertensa y Gabriel, para los que no sepan, también es buzo y hace algunas, pues de pronto recaba piedras y todo eso. Y fue algo chistoso porque el día que llegamos aquí a la quinta en esa ocasión, mi mamá siempre ha sido muy curiosa y nene, pues tú la conoces, Sí, sabes cómo es. Tengo el gusto de conocerla. Resulta que en esa ocasión Gabriel agarra y le da unas piedras que había sacado un cenote. Haz de cuenta que se fueron perdiendo las piedras y mamá, al día de hoy, digamos de 4 o 5 pastillas que tomaba para la hipertensión, solo toma media pastilla. Digamos, es una situación que, bendito sea Dios, ha ido, pues obviamente la edad, ya es una persona de más de 70 años de madre, pero de alguna manera en ese periodo le ayudó a sanar. Precisamente antes de entrar al aire, a Gabriel le platiqué esta historia porque no había podido platicar con él sobre esto, y le dije: oye Gabriel, de verdad gracias por esto. Y siempre, la verdad, no es porque está aquí presente, pero Gabriel ha sido una parte importante dentro de lo que es para mí la investigación de tanto de lo paranormal como del mundo ovni, como cualquier investigación de ese tipo. Gabriel en cierta manera me enseñó a abrir el panorama y a ver más allá de que muchas veces por miedo, por diferentes cuestiones no lo puedes hacer. Entonces, Claro. Gabriel, llegas y te enseña si tú quieres. Correcto. Como dijo él, es paciencia. Ok, don Gabriel. Ahora sí, explíquenos qué hay en ese lugar. Que nos instruyanos qué hay en ese lugar. Bueno, la gente nos pregunta, nos comenta qué puede encontrar en esta quinta. Bueno,
Para iniciar, es la mesa ceremonial. Ok. Aquí se ha realizado muchas ceremonias mayas a la luna llena que mi padre lo hacía. De hecho, mañana precisamente es luna llena. Tenemos también eclipse. Mi padre, una de las lunas que él realizaba con mucha fortaleza es las de octubre, que es la que estamos preparando también, en donde él decía que la energía de la luna llena o la energía femenina viene de una forma directa o más cercana. Por eso vemos a la luna muy, muy cerca o muy, muy grande, ya que la Tierra precisamente de alguna manera se acerca y la vemos de ese tamaño. Entonces mi padre hacía esa ceremonia con mucha fortaleza, fusionando la energía de la luna llena con la energía del lugar, también la energía del agua, porque también tenemos un estanque muy grande, en donde cuando se hace una ceremonia el estanque siempre está lleno. Entonces, todos esos elementos mi padre los fue conjuntando. Entonces, la mesa ceremonial le puso 9 asientos, en donde él dijo que es el proceso de 9 lunas llenas en el calendario sagrado maya, que es el Tzolk'in. El Tzolk'in tiene 260 días, transcurren 9 lunas llenas. Okay. Pero 260 días también es la gestación del ser humano. En el caso de las mujeres, dan vida a los 260 días, que es el calendario sagrado. 9 meses, ¿no? Vienen a ser 9 meses. Los 9 meses en el calendario gregoriano. No. Pero en el calendario maya estamos hablando de 13 meses de 20 días o 52 semanas de 5 días, ya que los meses mayas son de 20 y las semanas son de 5. Okay. Entonces decide ponerle 9 asientos. Está orientado de norte a sur, que es como fluye la energía. Los mayas siempre se orientaron con el polo astronómico, más no con el polo magnético. Entonces mi padre orienta también esa mesa ceremonial de norte a sur astronómicamente. Y cuando inician una ceremonia, siempre el punto de inicio es hacia donde sale el sol, hacia el lado Lakin o Lakin Ik, que es el viento del este. Precisamente el sacerdote maya encargado de la ceremonia pide permiso hacia el lado este y darle continuidad a los demás rumbos. Entonces, esa mesa ceremonial es el punto inicial. Ahí les damos la bienvenida a las personas cuando llegan a este sitio e iniciamos un recorrido. Un recorrido es que puedan sentarse en la silla de descanso o meditación, que también gente le ha llamado silla embrujada, silla eléctrica. Pero ¿por qué don Gabriel dicen esa silla embrujada? Bueno, mi padre la hace para descansar el cuerpo físico. La orienta de norte a sur precisamente. Él le llamó una silla de descanso o meditación. Él descansaba ahí mucho tiempo. Él decía que pudo mirarse a sí mismo. Entonces él nos hablaba de un viaje astral o un desdoblamiento, que las personas lo pueden hacer. A veces a nosotros nos sucede por medio de los sueños, pero una persona con una meditación profunda puede mirarse a sí mismo. Mi padre mencionaba mucho de que una persona en ese momento de meditación o de descanso, al tener los ojos cerrados, puede mirar mucho mejor las cosas en otra dimensión, en otro plano. E incluso el cuerpo puede hablar sin emitir una palabra. Y en ese momento, en ese tiempo, cuando mi padre lo decía, está loco don Vicente, y de loco no lo bajaba, nada más que a lo mejor podíamos estar locos nosotros, porque mi padre se refería a que cuando una persona está en meditación, tiene una visibilidad profunda, increíble, en donde podemos mirar tonalidades, formas, y el cuerpo también empieza a manifestarse en movimientos y todo, y eso todo se interpreta y podemos describir incluso una persona cuando está sentada ahí, y es cuando vienen y dicen, es la silla embrujada o don Gabriel es brujo. No. Simplemente es energía de las propias personas fusionando con la energía del lugar, que mi padre lo fue acomodando, acondicionando cada sitio, cada espacio para poder realizar todo esto. Excelente. Después de la silla ceremonial, ¿dónde seguimos avanzando? Bueno, en el año de 1996, los monjes del Tíbet llegan a la ciudad de Mérida para dar pláticas y conferencias,
pero aquí se estaba realizando la ceremonia del chachac, que es para pedir la lluvia. Entonces en ese momento mi padre junto con 5 sacerdotes mayas estaban haciendo esta ceremonia en este sitio. Entonces los monjes comentan que sintieron una energía muy fuerte que salía de algún sitio y fueron guiándose por medio de una meditación hasta llegar en este lugar. Y lo sorprendente no fue tanto eso, también sorprendió mucho que mi padre, al salir por ellos, invitarlos a pasar, mi padre estuvo hablando tibetano fluido con los monjes. Sin saber. Pues nosotros no sabíamos, porque Exacto. pensamos que está loco, ¿no? Pero empezó a hablar tibetano con ellos y yo me acerco porque yo estuve en ese momento, afortunadamente, y le pregunto: oye papá, ¿dónde aprendiste tibetano? Y él, cuando no te quería decir las cosas profundamente, siempre salía con algo muy interesante que también yo lo aplico. Si te explico, te voy a confundir. Mejor mira lo que hago para que aprendas. Y esa es una de las enseñanzas que mi padre me pudo dar. Y a través de eso, pues ahora sí que continuamos con este sitio, ¿no? En este lugar tan bello. Y esa pieza, pues aún la conservamos. Es un guerrero sometiendo a un dragón, que para ellos significa el conocimiento absoluto. Y él decide hacer un pequeño complejo ahí, simulando un cenote, simulando una caverna, ya que para los mayas el conocimiento infinito se representa con una serpiente. Y los guardianes o los protectores, hablando de la tierra del Mayap, los que cuidan los cenotes, los que cuidan las cavernas, esos guardianes se llaman Tsukan. Y el Tsukan, los abuelos cuentan que son serpientes muy grandes, parecidos a un dragón, que incluso salen de algún cenote o salen de alguna caverna, incluso volando. Y para los mayas, el conocimiento de la serpiente lo representan con el conocimiento infinito. Excelente. El Tsukan representa el conocimiento infinito. La serpiente en sí representa o nos habla del conocimiento infinito. Por eso mi padre plasma este mural tan extraordinario, que después de hablar de la pieza de los monjes del Tíbet que nos regalan en el 96, pues lo último que hizo mi padre en el 97 fue este mural, ya que afortunadamente, como les comentaba, afortunadamente mi padre falleció el 30 de septiembre del año de 1997 a la edad de 52 años. Era muy joven. Muy Y joven su papá. 52 años, si lo hablamos de alguna manera y lo pasamos en el conocimiento maya, 52 años es un ciclo o un periodo maya. Estamos hablando cuando se une el calendario Tzolk'in y el calendario Hab, en ese periodo la cuenta larga. Entonces ellos contabilizaban las veces que salía el sol, y el sol sale en 52 años, sale 18.980 veces y 657 veces la luna llena, y se cierra un ciclo de 52 años. Murió exactamente. Pues prácticamente murió a una edad muy importante. Muy importante que en nuestra cultura, nuestra maya. cultura maya. Exacto. Qué maravilloso ese tema de don Gabriel. Su padre tuvo tanto conocimiento que los plasmó en ese lugar. Sí, en el 96, estamos hablando ahorita que lo último que hizo fue este mural, pero en el año de 1986 realiza una pirámide a escala. Fue una obra que él de alguna manera dudó en hacer, pero después toma esa confianza y decide realizarlo conforme al conocimiento maya, en orientación, en ubicación, pero sobre todo en observación del Yunqing o Señor Sol, en observación del Sol. Y ese método lo utilizó para poder hacer una pirámide de escala que está sobre el basamento de un estanque, y logra replicar el evento arqueoastronómico que sucede en la original pirámide en Chichén. Entonces, lo que vemos en Chichén en los equinoccios lo podemos observar aquí en este lugar. Entonces, invitamos a la gente que no pueda ir en Chichén Itzá por cuestiones, pues cualquier tipo de situación, pues los invitamos para que vengan aquí en la Quinta Jaltunja a observar este evento arqueoastronómico. Tal vez no sea con la grandeza de Chichén Itzá,
pero sí con la exactitud y precisión que mi padre logró en una pirámide a escala. Don Abel, ¿y cómo su padre llegó a eso? A poder diseñar esa pirámide que haga los mismos efectos que tiene ahí en Chichén Itzá. Bueno, la pasión, como le decía, de la cultura, lo lleva precisamente a poder hacer, para no estar yendo y viniendo en Chichén, porque a él le gustaba ir y venir en Chichén, aprender todo lo que sucede en la pirámide, porque viene siendo un calendario solar la pirámide de Chichén. Nos muestra los movimientos que tiene la Tierra con respecto al Sol, que son rotación y traslación, que es lo que podemos observar ahora en los equinoccios, que son 2, en marzo y en septiembre, y los solsticios también, que son 2, en junio y en diciembre. Entonces, él decide hacer eso. Entonces, de alguna manera, le lleva esa pasión para poderla realizar. Entonces él decide hacer esa pirámide con el conocimiento que fue adquiriendo del códice heterocortesiano. Él fue investigando muchos códices, fue interpretando precisamente esos jeroglíficos. Mi padre tuvo la fortuna de poder mirar algunos códices, de poder plasmarlos en papel, pero sobre todo interpretarlos y plasmar este mural. Y al plasmar este mural, estamos hablando de que viene siendo como un plano, prácticamente un plano de cómo los astrónomos mayas ubicaron la pirámide de Chichén, y el mismo método utilizó para poder hacer esta pirámide de escala. Entonces, ese conocimiento lo obliga a realizar esta pirámide de escala aquí en Nolo para poder mirar los eventos arqueoastronómicos. Entonces, él observaba que el evento arqueoastronómico empieza a partir del 6 de marzo con 6 triángulos isósceles. La plenitud es el 21 de marzo y posteriormente el 6 de abril con 8 triángulos isósceles. Entonces tenemos 32 días, si el sol lo permite, de poder mirar en la escalinata sur. Aquí tenemos una réplica. En Chichén Itzá la escalinata sur está incompleta. Mi padre aquí en esta réplica lo hace completa, y podemos mirar el evento arqueoastronómico en la mañana, cuando sale el sol, y en la tarde, cuando se está ocultando el sol. Entonces vemos el equinoccio en la mañana, también vemos el equinoccio en la tarde. Entonces aquí podemos mirarlo en la mañana, en la tarde, desde el 6 de marzo, plenitud el 21 de marzo, y finaliza el 6 de abril. Entonces estamos hablando con 6 triángulos isósceles, 7 triángulos isósceles el 21 y 8 triángulos isósceles el 6 de abril. Tomando en cuenta también que la pirámide en Chichén Itzá son 9 basamentos que tiene, por lo tanto son 8 proyecciones de luz, y eso mi padre decía que el descenso de Kukulcán completo es el 6 de abril, con 8 triángulos. Excelente, qué Algo buena. Perdón, nene, algo que quería comentar es que esa es una de las ventajas de venir a esta quinta, que como está completa la pirámide, lo puedes ver perfectamente. De hecho, en una ocasión, precisamente con el desaparecido grupo de Omni Mérida, venimos para diciembre. Pero te acuerdas, no sé si te acuerdas, Gabriel, cuando te pedimos permiso para ver el equinoccio de noche. Nos metimos a la quinta con la luna llena, y créelo, es un evento que en Chichén, pues por otras razones no se puede disfrutar, pero aquí en la quinta, pues yo creo que si piden una reservación o algo, Gabriel, se podría no ver. Sí, son eventos arqueoastronómicos que mi padre pues quería ver, ¿no? Para no estar yendo y viniendo, pues hace su propia pirámide y poder observar muchos eventos. Yo creo que lo hizo para que la gente que, como usted dice, que no podría viajar hasta allí, por recursos o por ya idea, venga y vea esto que es tan maravilloso, ¿no? Que lo pudiera contemplar. La gente de acá cerca o de los pueblos cercanos de aquí, vengan a vivir esa experiencia, yo creo. Definitivamente, entonces lo hace con esa finalidad de investigación, también con el propósito de que la gente que no pueda ir hasta allá, pues tenga este sitio como una opción más de conocer este lugar, ¿no? Este lugar tan mágico, místico, como también le han llamado, de que todo lo que sucede aquí es increíble, porque
tenemos que vivir esa experiencia. Sí, ¿no? claro. Porque si se la contamos, No es lo decir, mismo. bueno, no es lo mismo. Claro. Pero al estar aquí y vivir una experiencia tan extraordinaria, yo creo que nos da una apertura mucho más amplia de poder entender y comprender un poco más de nuestra cultura. Claro que sí. Bueno, vamos a mandar saludos a toda la banda que nos está viendo. Aquí nos está viendo Sol, una de las integrantes del grupo de los lunes. Y a la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Aquí nos dice la Lille Juan, dice, ¿cómo obtuvo todo el conocimiento? Todo el conocimiento. Ese se dice que tuvo un contacto con extraterrestres, nos comenta la gente. Bueno, eso es un tema también muy, muy especial, que hay veces es un poco complicado comentarlo con la gente, ¿no? Claro. Pero mi padre hablaba de seres de luz. Él nunca llamó extraterrestres. Él llamó seres de luz o hermanos superiores. Él llamó a esos tres seres porque él tuvo contacto con tres seres de luz: Gunabel, Bolonshu y Rabin. A ver si no sucede algo, porque cada vez que habla de eso. Cada vez que hablamos de este tema, Oye, productor, por favor, chécame que no sé que fallaron nada, por favor. Empiezan a fallar, pues, los aparatos. Hemos hecho transmisiones aquí y es increíble cuando estás hablando de esto y de repente boom, se va la cámara o el audio o cualquier otra cosa, pero siempre es interesante hablarlo, comentarlo para que la gente también sepa un poco más. Los tres seres de luz que mi padre tuvo contacto, él le puso esos nombres, porque también me han preguntado, oye, ¿por qué le puso Bolonshu? ¿O por qué se llamaba Bolonshu un ser de luz? No, mi padre le puso Bolonshu ya que ese ser de luz le transmitía mucho conocimiento en plantas medicinales. Si nosotros interpretamos Bolonshu, estamos hablando de 9 hierbas. Y una persona que se le dice Bolonshu es una persona que tiene mucho conocimiento en plantas medicinales. Mi padre sabía, como sacerdote maya junto con mi abuelo, pero como que le fueron puliendo mucho más de lo que mi padre sabía. Y ese ser de luz le llegó a transmitir de cómo poder hablar con una planta o con el elemental de una planta, y mi padre lo hacía, porque hay muchas plantas que por naturaleza son dañinas o venenosas. Okay. Pero mi padre decía que es su forma de la planta, más cuando le hablas al elemental de la planta, como él decía, y él lo podía hacer, la toxina se retira y te da la parte curativa, aún sabiendo la planta que la ibas a matar, porque la parte curativa se encuentra en la raíz. Oh, qué interesante. Entonces, fíjate que eso que dice Gabriel es parte del principio de la alquimia, porque sí, hablamos de lo que es la esencia o digamos la espiritualidad de los elementos. Elementales son los elementos. Entonces, Gabriel, exactamente eso que está explicando, para los que no tengan conocimiento, la alquimia pues es un estudio muy profundo de filosofía que llega a la aplicación. Empezó a pagar la puerta del abanico. Es la filosofía lo vamos a aplicar en un momento físico. Entonces, ese es el conocimiento que también adquirió don Vicente, que en paz descanse. Bueno, ese es el primer ser, que es Gunabel. Fue como que lo fue preparando de alguna manera. Okay. Yo le pregunté a mi padre muchas cosas: cómo te comunicabas, cómo vestían, cómo eran las personas, o sea, muchísimas cosas. Mi padre simplemente decía, eran altos, más de 2 metros, tenían como un casco como de los buzos o escafandra, el traje que tenían estaba pegado al cuerpo, como los trajes también de los buzos, de neopreno. Pero él decía que Gunabel era una persona rubia, con ojos azules, pero la mirada, mi padre la interpretó como que una mirada angelical. Por eso decía seres de luz o hermanos superiores. De alguna manera le transmitió paz o tranquilidad. Bolonshu es el que le transmite el conocimiento de las plantas, pero también había otro ser de luz o hermano superior que le llamó Rabí.
Y Rabí, él lo interpretó como maestro. Y ese ser de luz le transmitió la facilidad de poder hablar cualquier idioma, o el otro idioma, en el caso que mi padre logró hablar hasta el último momento 8 idiomas, incluyendo el maya y el español como lengua materna. Wow. Qué excelente. Aquí nos comenta, dice Katia Hernández, dice, saludos, dice Katia Hernández, dice, ¿tiene algún costo ir a la quinta, don Gabriel? No, de hecho mi padre junto con mi abuelo, ellos nunca cobraron por lo que ellos sabían. Él decía que cuando la persona empiece a lucrar con lo que le han dado o lo puede transmitir, en ese momento se pierde solo. Entonces mi padre nunca cobró por eso. La gente de alguna manera le daba algún donativo para mantener el lugar, como lo hemos hecho siempre. La gente de alguna manera también nos da esa donación para continuar, que no se interpreta como un pago, sino como que algo que la persona, un donativo, un donativo de lo que se le muestran a lo que aquí nos dice Lalito igual, dice, se dice que hay una parte donde él tenía el contacto con esos seres de luz. Es correcto, es una parte, una explanada. De hecho, los puntos que estuve mencionando de la mesa ceremonial, energéticamente fluye diferente. La silla de descanso igual. Donde estamos ahora aquí en el mural, la energía también fluye diferente. De hecho, han venido a hacer varias investigaciones con un equipo que es el K2. El K2 de energías, que sirve para checar las energías de baja frecuencia. Así es. Y la explanada que está cerca del estanque, ahí es donde mi padre tuvo el contacto con esos seres de luz. Y la energía es totalmente diferente. Mi padre la tomó o la utilizó para poder ayudar a las personas a equilibrarlas anímicamente o emocionalmente. Y eso le permitió tomar esa fortaleza de ahí, porque la energía es fuerte para muchos, bajo para otros, pero lo interesante es que la energía los va a ayudar a equilibrar. Aquí nos comenta igual Katia Hernández, dice, me comentaron que cuando el señor falleció, fueron unos personajes a verlo y que desaparecieron. ¿Es cierto o es falso, don Gabriel? Bueno, mi padre hablaba de 3 seres de luz. Yo estuve en el momento en que mi padre falleció, tuve en ese justo momento, incluso cuando el médico lo dictamina que mi padre había fallecido. Yo me acerco a mi padre preguntándole de las piedras con las que él se contactaba, porque mi padre habló de piedras con las que él se contactaba con los seres de luz que venían de las Pléyades. Las Pléyades está a 420 años luz de distancia a la Tierra. Entonces yo le pregunté cómo se movían o cómo venían. Y mi padre decía que por medio de agujeros negros, hoyos negros, podían estar de un lado a otro, o la teoría de la relatividad de Einstein, que es el factor tiempo y espacio. Entonces, esos seres de luz, que eran 3, el momento de que mi padre fallece clínicamente, como lo menciona el doctor que lo atendió, yo me acerco a pedirle dónde dejó las piedras para que yo también tenga ese contacto. Ese conocimiento, ¿no? Y me dice el doctor, tu padre ya falleció. Entonces yo me acerco a mi padre, lo tomo de la mano, lo empiezo a jalar, como sacudiéndolo. Digo, papá, ¿dónde están las piedras? Y de repente siento que me aprieta la mano y me empieza a hablar muy quedito, muy bajo. Me tuve que acercar hasta él, hasta su boca. Y me dijo que yo deje que las cosas fluyan. Si me va a tocar estando ahí, me toca. Y si no me va a tocar, aunque yo esté ahí. Que yo cuide este lugar, que yo cuide a mi hermana, que yo cuide a mi madre. Y el doctor empieza a checar a mi padre y me dice, no puedo creer, porque le estoy checando algún signo vital y no tiene, y estoy escuchando que está diciendo. Entonces, don Gabriel, ¿esas piedras no volvieron a aparecer? No es que no hayan vuelto a aparecer, sino que no sé qué son, cómo son, cuáles son. ¿Usted nunca las vio? Yo nunca las vi. ¿Físicamente? Físicamente nunca las vi. Él hablaba de piedras. Lo que yo puedo decir de alguna manera es que el lugar interesante para mi padre era la silla de descanso, que está hecho también de puras piedras. Y para no salir del tema, claro. Eso podía decir que eran las piedras. Y el día de su muerte, mi padre, cuando ya me dijo todo eso, me suelta la mano. Y entonces ya puedo decir que sí, ahora
ahora sí ya mi padre trasciende, descansa. Y justamente de donde estaba mi padre en su hamaca, en la casa de él, hacia la calle, estamos hablando de 8 metros, cuando mucho. Yo salgo precisamente a la calle para empezar a avisar a toda mi familia y llegan 3 vehículos. Cada persona venía en su propio vehículo. Eran 3. No puedo decir que eran los 3 seres de luz porque pues no me consta. Claro. Pero lo que yo sí puedo asegurar es que llegaron justamente cuando mi papá falleció. Entonces yo salgo a la calle y uno de ellos me dice, venimos a ver al maestro Martín. Y yo les dije que acababa de fallecer. Ya sabíamos que estaba enfermo, dijo el otro. Entonces llegan, uno se puso adelante, 2 se pusieron atrás, no más de 5 minutos. Salen y me dicen que quieren hablar con mi madre y yo les dije, discúlpenla, mi madre está atrás, está llorando. Y, no, solamente dile que 1 minuto. Mi madre sale y uno de ellos, porque venían en traje de saco, que no es muy común, y los vehículos que traían también pues eran modelos recientes en ese tiempo, pues que no era muy común, ¿no? Y si venían en el mismo lugar los 3, ¿por qué no vinieron en un solo auto? Claro. Las cosas que me fui preguntando posteriormente. Entonces uno de ellos saca de su saco una cantidad de dinero y se lo entrega a mi madre. Mi madre lo mete en una bolsa y con decirte que fue lo suficiente para hacer todo lo necesario a mi padre, todos los gastos que conllevó el sepelio, todo salió de esa bolsita. Ahora sí que cuando ya se cubrió todo, ya no había más. O sea, fue increíble. Y terminando eso, se retiran las personas, pero nosotros pensamos que se retiran, iban a hacer inversión, iban a regresar por donde vinieron, Ajá. pero en ningún momento más continuaron. O sea, regresaron, sino que No había explicación dónde acabaron, ¿no? Exacto, ¿no? Y pues en ese momento también nosotros estábamos de alguna manera pues ocupándonos. Sí, ustedes estaban en el momento del sepelio y todo Exacto. eso. Pero sí sucedió, eso es real, a mí me consta porque yo estuve ahí. No puedo decir que sean esos seres de luz, pero eran 3 personas que también fue cuando a mi padre lo estábamos llevando al cementerio de aquí de Nolo a enterrar. Aquí se acostumbra que si falleció a las 10 de la noche, se entierra también a esa hora. Se le hizo una misa aquí y luego se llevó a mi padre al cementerio. Y uno de mis tíos me dijo, oye Gabriel, hay 3 personas afuera, creo que quieren entrar, pero no entiendo qué hablan, pues salte a verlos. Uh-huh. Yo salgo con mi tío a verlos y no había nadie. Y mi tío me dice, no puede ser, aquí estaban parados, eran 3 personas altos que pues yo les dije que pasen, pero creo que no me entendieron y yo tampoco entendía qué hablaban y mejor te vine a buscar, pero no había nadie. Y también son 3 personas, entonces una triada más o menos. Siempre es algo interesante sí. que en ese momento de alguna manera no pensamos. No comprendamos. ¿No? Aquí nos pregunta Juan Diego, dice, el señor Vicente realizaba curaciones en su momento, con su conocimiento. Sí, mi padre ayudó a muchas personas, pero hay algo muy interesante. Mi padre nunca curó a nadie. Porque una persona le dijo, don Vicente, ¿me puede curar a mí como curó a mi amiga? Y mi padre le dijo, yo no curo a nadie, yo te puedo ayudar, te puedo decir dónde, te puedo decir qué hacer, ya que al final la propia persona se cura a sí mismo. Si nosotros decidimos estar mal o enfermos, con que lo pensemos es suficiente para estar así. Entonces, nosotros no sabemos pedir las cosas. Es que me va mal, no, lo pides así. Entonces, mi padre siempre decía de que las personas podemos y tenemos todo lo necesario para eliminar algún dolor. Excelente. Nada más que no sabemos interpretar el cuerpo. Correcto. El cuerpo de Ahorita que continuamos a mandar saludos, Ricardo Torres dice saludos, muchas gracias, dice Olimpia Gam, dice, si tiene oportunidad de ir, vaya, es un lugar para sanar y están en las mejores manos del señor Gabriel Martín. Dice Katia Ranz, ¿algún horario para asistir, don Gabriel? Normalmente estamos disponibles aquí los fines de semana, sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana.
hacemos recorridos, el recorrido dura 1 hora y media más o menos, y de 10 de la mañana finalizamos 11:30 y empezamos otro recorrido a las 12 del día, y si hay gente también pues los atendemos después a las 2 de la tarde, pero solamente en sábados y domingos, y de preferencia pues, que nos avisen desde la página. Tenemos una página Así dígalo, Gabriel. En Facebook estamos como Quinta Jaltunja. Jaltunja se escribe H-A-L-T-U-N-H-A, Jaltunja. Entonces en Facebook estamos así, y ahí nos pueden escribir, o también hacer una visita, agendar una visita a los teléfonos que tenemos también en la página, que es el 99 11 04 19 00, y con muchísimo gusto agendamos la visita, y pues un servidor que es el encargado de darle la explicación, incluso darles el recorrido para que puedan vivir esa experiencia. Ok, nos dice que en su nave se escultaban entre las nubes, decía. Las naves de los tres seres. Bueno, mi padre dijo en una ocasión, cuando yo le pregunté, que la nave quedaba suspendida y los seres de luz bajaban precisamente por medio de un rayo de luz, y de repente ya estaban aquí en la quinta. No caminaban como nosotros, porque yo también le pregunté cómo se movían y todo. Él decía que se desplazaban, que estaban como que levitando más o menos. Entonces, de esa forma mi padre podía tener ese contacto. Hay algo también que mi padre mencionó, que una de sus últimas visitas que tuvieron esos seres de luz, mi padre tenía visitas aquí, gente. A mi padre le avisan que iban a estar aquí presentes ellos. Mi padre se retira de ese grupo que estaba atendiendo en ese momento, y las otras personas dijeron que como que les detuvieron el tiempo, como que les hayan puesto pausa. Mi padre se retira, habla con los tres seres de luz, luego que termina retorna de nuevo con el grupo que estaba atendiendo y continuó con la plática, y la gente nunca se dio cuenta. Dice acá Caterina, dice, yo comenté que por sus características, yo digo que eran pleiadianos, ¿cómo se digo? Pleiadianos. De hecho sí, mi padre decía que venían de las Pléyades esos seres de luz. Pues ahorita tenemos un video, creo que voy a poner un video, producción, un videito que grabamos ahorita con el señor Gabriel. Inge, porfa. Sí, Pi. Sí. Este es el evento arqueoastronómico que se presenta en la réplica de la pirámide aquí en Nolo, en la Quinta Jaltunja. En los equinoccios de marzo inicia el 6 de marzo y finaliza el 6 de abril. Pero el 6 de marzo, como podemos observar aquí, tiene 6 triángulos isósceles de luz. Posteriormente, con fecha 21 de marzo, entonces 21 de marzo ya cuenta con 7 triángulos isósceles de luz con la cabeza iluminada. Y finaliza el día 6 de abril con 8 triángulos isósceles de luz de esta forma. Pues mi padre decía que el descenso de Kukulcán completo son 17 días después del 21 de marzo, cuando la Tierra hace un movimiento de rotación.
Kayap, Kunku y Wayep. Hasta el mes Kunku son 18 meses de 20 días y el mes Wayep solamente tiene 5 días. Entonces aquí es donde mi padre toma estos 4 y los une con la palabra Kukulkan, y él encierra un mensaje mucho más profundo, como él decía. Pash es música, Kayap viene de la palabra Kai, canto, Kunku es pararse o detenerse, y Wayep, aquí y ahora. Entonces él lo interpreta como Yetel Pash Kayap Kunku Wayep Kukulkan. Él decía que es y con música y canto se detiene aquí un Dios venerado del infinito. Qué maravilloso. Entonces, para mi padre, este mural lo titula El verdadero rostro de Kukulkan, como una deidad que baja, fertiliza y luego vuelve a ascender. Pero todo tiene una explicación. Correcto, correcto. Bueno. Sí, adelante, don Gabriel, siga. Este personaje es mi padre, es el que nos está hablando, pero al mismo tiempo nos está sembrando la semilla del conocimiento. Y si nos fijamos, son 13 puntos. Si los plasmamos en estrellas, estamos hablando de la constelación de Orión. Este astrónomo, que es el encargado de observar precisamente el Sol, pero el día más largo del año. El día más largo del año en el calendario Hab, estamos hablando del mes Kunku, día 1 y Mish. Entonces, mes Kunku, día y Mish corresponde en el calendario gregoriano al 21 de junio, que es el día más largo. Entonces, este astrónomo, al observar el Sol precisamente el día más largo del año, lo que hizo fue trazar un círculo, ubicarse en el centro y esperar que llegue el día más largo. El Sol sale en este punto y se oculta aquí. Este otro astrónomo es el encargado de observar el ocultamiento del Sol, pero de la noche más larga del año. Entonces, estamos hablando que el astrónomo maya, ese mismo círculo, nada más que en diciembre, que es la noche más larga del año, el Sol sale aquí y se oculta aquí. Entonces, si nos fijamos, ya tenemos 4 puntos de referencia. Lo que hizo fue unir la salida del Sol del día más largo con el ocultamiento del Sol de la noche más larga. A esta unión le saca unas vértices para encerrar el círculo original en un cuadrado, que viene siendo esto. Y este cuadrado con el círculo en el interior le saca el polo astronómico norte-sur, y esto que tenemos aquí es la base principal de la pirámide de Chichén. Entonces el basamento principal está orientado con la salida del Sol del día más largo y el ocultamiento del Sol de la noche más larga. Entonces, ya teniendo esto, se edifican 8 basamentos más para dar un total de 9 basamentos, que es lo que tiene la pirámide. Y ese mismo método mi padre lo utilizó para poder hacer una pirámide de escala. Los que tuvimos la oportunidad de subir la pirámide, contamos el número de escalones o peldaños, que son 91. La pirámide cuenta con 4 lados o 4 escalinatas. Entonces estamos hablando de 91 por 4, 364, más 1, que es la plataforma principal, 365. Y 365 corresponde precisamente al número de días del calendario Hab. Entonces no podemos decir que la pirámide se hace por casualidad, sino que se hace por conocimiento astronómico, matemático, calendárico, y aquí podemos observar los movimientos que tiene la Tierra con respecto al Sol. En la pirámide lo podemos ver como equinoccios o
solsticios. Entonces, y ese mismo método mi padre plasma y realiza una pirámide de escala en este lugar. Entonces, esto es parte de este conocimiento que mi padre nos deja aquí, en este mural. De hecho, la forma de una cruz, mucha gente va a preguntar. Ahí se le va a preguntar la forma de una cruz. Ahí en el mural. Ahí. Esto representa los rumbos o los bacabes, que para los mayas es lo que sostiene precisamente el mundo. Que el norte es Xamán, Nohol, el sur, Lakin, el este, Chiquín, el oeste. Entonces la energía siempre fluye de norte a sur y siempre va a estar equilibrado de este a oeste. Luz y obscuridad. En otras culturas el yin o el yang, o lo positivo o lo negativo. Para los mayas es el Lakin, donde sale el sol, Chiquín, donde se oculta el sol. Entonces cada rumbo, cada punto tienen un color específico. En el caso del norte es blanco, que representa la pureza o la fortaleza. El sur es el color amarillo, que es la paz o la tranquilidad. Donde sale el sol, el color rojo, y donde se oculta el sol, color negro. Pero la parte central es verde. Aquí representa precisamente el árbol de la vida o el árbol sagrado, que para los mayas le llaman Yaxche. Yash es verde, Che es árbol o madera. Entonces nos referimos a la ceiba, que son 9 niveles hacia abajo, que es el Bolón-Ticú, plano físico, y posteriormente 13 niveles hacia arriba, que es Oxlajun, el número 13, Oxlajun-Ticú, que es donde está Hunapku. Xibalbá hacia abajo, Hunapku hacia arriba. Y aquí estamos nosotros. Entonces, esto representa el árbol sagrado, o el árbol de la vida. Entonces aquí, el tono verde precisamente que representa, nos referimos a la fortaleza, a la vida, pero al mismo tiempo la tranquilidad, la luminosidad y la oscuridad. Entonces, todo eso es el equilibrio total. Excelente, don Gabriel. Una pregunta que te iba a hacer, Gabriel, referente a la cruz que es verde. ¿Por algo se pone en el Hanal Pishan esta cruz verde? De alguna manera, sí. De alguna manera, el famoso auto de fe de Maní, dirigido por Fray de Landa en el siglo XVI, precisamente muestra esta forma de una cruz y el indígena hace reverencia. Y él de alguna manera habrá pensado que era inculcar el catolicismo, pero para el maya representaba la vida, ¿sí? El árbol sagrado. Entonces, de ahí creo que mandan pintar todas las cruces de verde, precisamente por la forma que tiene el árbol sagrado o el color del árbol sagrado. De hecho, las cruces tienen 3 peldaños, 3 niveles. o niveles: inframundo, plano físico y suframundo. Entonces, así como los mayas decían que el árbol representaba la vida, que es la purificación, estamos en el plano del aprendizaje y posteriormente. Mi padre decía que la vida empieza después de morir. Por eso yo decía que afortunadamente mi padre falleció el 30 de septiembre, precisamente por eso, porque nosotros empezamos a vivir después de morir o después de dejar el plano físico para poder estar en el plano espiritual. Mucha gente quiere conocer el cielo, pero no quiere dejar el plano del caos. Una pregunta, Gabriel. Veo ahí arriba como un báculo de una serpiente o algo por el estilo. ¿Tiene algún significado para ese báculo? Bueno, este báculo, en tiempo de pandemia, tuve la oportunidad de estar aquí descansando, poder estar en este lugar que pues para mí me sirve muchísimo. Es un lugar de prácticamente como un retiro, un descanso. Y precisamente en una meditación en la silla de descanso pude tener ¿Una visión? contacto con mi padre. Y le pedí de alguna manera vamos a meternos algo, aquí a la toma. Vamos al otro lado para que la gente... Le pedí a mi padre que me dé la información de algo para poder tenerlo aquí, ¿no? Y simplemente me da unas instrucciones
hacer esto, cada vez que lo recuerdo, porque sí, es una buena emoción, porque fui localizando incluso al artesano. Ahora sí que para no fallar, el artesano es de Muna también. ¿Dónde era mi abuelo? Hacerlo de una sola pieza, es una pieza de madera de caoba. 1.92 era la altura de mi papá. Precisamente este báculo tiene 1.92. Estaba alto su papá. La serpiente mide 1 metro, que viene siendo el metro cuadrado que tiene la pirámide. Desde abajo hasta donde llega la punta de la cola o los cascabeles son 33 centímetros, que viene siendo también de la silla de descanso. La silla de descanso tiene 123 grados de inclinación, que son, mi padre decía que lo saca del ángulo lineal o recto de 90 grados, más el número de vértebras de la columna. Entonces, en esa posición encaja en un ángulo de 123 grados la vértebra de la columna. Entonces, hace que tu cuerpo quede relajado. Es una silla de piedra, no vayan a pensar que es muy suave, pero todas las personas que se han sentado ahí dicen que tienen un descanso completo, aún siendo de piedra. Entonces, yo creo que la posición que el evento astronómico, la posición del chacmol, él labra un chacmol en la cabecera. También tiene la posición del pacal, que son 123 grados también. Entonces, cosas que fueron pasando, sucediendo. Y este báculo que todavía no está terminado, aquí vamos a poner en la parte de arriba 7 cristales. Este es el evento astronómico que se presenta en la réplica de la pirámide aquí en Nolo, en la quinta Jaltulcingo. Y el color púrpura o morado, que es la parte superior, o la transmutación. Entonces, todos esos 7 colores, esto viene siendo como un filtro, que cuando la persona llega aquí, si no está vibrando correctamente con el lugar, simplemente se va a retirar. Porque la última entrevista que mi padre dio en el 97, en marzo del 97, en el último equinoccio, él habló de la alineación de los planetas, que mucha gente pensó que en el 2000 se iba a acabar el mundo, pero en el año de 1999 se alinearon los planetas. Mi padre lo dijo desde el 97, y también dijo de el 2012 como finalización, el calendario maya, ¿no? como finalización de la era del quinto sol para dar paso a una nueva era. Pero él también dijo que no debemos de preocuparnos del 2012, sino que estaba invertido de alguna manera el 12, sino que no era 12, era 21. Por la pandemia, el inicio de la 21, pandemia. Él dijo que la Tierra iba a ser un llamado de atención. Y pues ya, por obvias razones, ya sabemos cuál fue el llamado de atención. 2 años, detuvieron 2 años. nos detuvieron todo, y de alguna manera pudimos observar muchas cosas. Mucha gente empezó a mirar el cielo, mucha gente empezó a tener situaciones incluso con la familia, porque pues no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con la familia. Cierto. Entonces pasaron muchísimas cosas, aprendizaje. Y mi padre decía que de alguna forma sitios de interés con mucha energía iban a estar concurridos, tanto con gente que iba a hacer buenas obras, con personas también que iban a utilizar esa energía para hacer algo negativo. Entonces, esto viene siendo como un filtro. Entonces, la gente cuando ve el báculo y todo, si no están vibrando, simplemente Da la vuelta se retira. Y ha sucedido. Sí, lo que... Acá hay un comentario, dice Cinea del Mar, dice: buenas noches, en la ocasión yo fui y me senté en la silla de piedra y me comentó que el color que había visualizado era el color azul claro. ¿Quién dice? Dice, se llama Sirena del Mar. Es una persona que vino y dice que el color azul claro, que ella se sentó y visualizó un color azul claro. Bueno, el tono azul representa la energía que fluye, o la energía desde la cabeza. Aquí lo interesante es ver si en ese momento estaba precisamente fluyendo, transmutando el tono azul hasta retirar alguna situación de dolor, que normalmente cuando la persona se sienta ahí y hace minutos de más,
es porque realmente el cuerpo le está pidiendo un descanso para poder equilibrar su energía o su armonía, ¿no? O su estado anímico. Sí, ese representa el tono azul. Pues está, pues señores, aquí está este tema que fue muy interesante. Y con don Gabriel, le pido, la verdad, muchísimas gracias por haber dejado entrar a ese lugar tan maravilloso. Un lugar lleno, como usted dice, lleno de magia, lleno de misterio. Y a veces dicen que embrujado, ¿no? Pero qué hermoso, don Gabriel. Muchísimas gracias por haber compartido con la gente que nos está viendo de Ecos del Misterio y con nosotros dos este conocimiento que le dejó su señor padre, don Vicente. Yo creo que es un regalo, puedo decir, en donde los que tengan la oportunidad de estar aquí, háganlo y podamos coincidir para poder vivir una experiencia pues interesante. Cada uno vive una experiencia diferente. Así es. Don Gabriel, repítanos dónde se ubica, los horarios para que puedan visitar y dónde puedan hacer todo eso para que puedan venir aquí a la quinta. Ahí diga de los campamentos, porque también hay personas que han venido a acampar. Hay gente que decide venir a hizo. acampar. Visítenos en nuestra página en Facebook como Quinta Jaltunja. O si no, pues nos pueden escribir al número 9911-041900. Con gusto los vamos a ir atendiendo. Estamos nosotros los fines de semana nada más, sábados y domingos, en horarios a partir de las 10 de la mañana, 12 del día el segundo recorrido, 2 de la tarde el tercer recorrido y pues a veces nos ha tocado hasta un cuarto recorrido a las 4 de la tarde. Entonces, lo interesante es que puedan venir, puedan vivir esa experiencia, porque pues hablarlo y decirlo es muy fácil. Claro. Pero si vienen y viven una experiencia, yo creo que se van a sentir mucho mejor. más relajados. Doctor, ¿algo más para cerrar este Pues, capítulo de hoy? Tenía una pregunta, pero Diga, doctor. ¿Tiene que ver el movimiento del eje polar de la Tierra con el 2012? ¿Era lo que a lo mejor significaban los mayas? Porque estamos viendo que se está recorriendo el eje. ¿Puede significar algo? Bueno, en el 2012 mi padre dijo que era una llamada de atención, pero al mismo tiempo era la finalización de la era del quinto sol. Y la siguiente era el despertar de la conciencia. Entonces yo creo que por ahí tiene mucho que ver. Los mayas preservaron los recursos naturales durante 2.000, 3.000 años. Claro. Y nosotros en 70 años estamos destruyendo prácticamente el 60% de los recursos. Sí. Entonces no se va a acabar el mundo, claro que lo vamos a hacer, nosotros mismos lo vamos a hacer, pero tiene que ver mucho. El maya sabía exactamente, eran grandes astrónomos, grandes matemáticos. O sea, yo creo que los ciclos o periodos de 52 años nos tienen enseñando muchas cosas y se van como que repitiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que sucedió hace 52 años, de alguna manera podemos estar mirando en estos tiempos y viene siendo algo interesante, porque si el maya tenía esa contabilidad o ese espacio, ese tiempo de poder medir de alguna manera especial en 52 años, era porque unía dos calendarios, el de 260 y el de 365. Y para que ambos calendarios se unen, precisamente son en 52 años. Correcto. Doctor, para despedirnos, ¿algo que le quiera decir a la gente? Despídase. Pues nada, muchísimas gracias por habernos admitido aquí. Ok. Va. Vale. Playeranos. Ahí está. La primera pregunta es: ¿por qué la unión de las dos culturas? La cultura maya con los playeranos, y la otra, ¿por qué fue el contacto hacia el señor Vicente? ¿Han contactado a él? Bueno, yo le pregunté a mi padre ¿cómo es que lo contactaron a él? Y él me dijo que así como lo contactaron a él, hay muchísimas personas más que hicieron lo mismo. Simplemente es localizar a las personas que de alguna manera tengan algo que ofrecer, que dar, que transmitir de una manera especial. Entonces mi padre, el conocimiento que él sabía era increíble, ¿verdad? Era especial, de alguna manera elegidos, escogidos. Es correcto. Y hay mucha gente. Entonces
Mi padre hablaba como seres de luz o maestros superiores que de alguna manera pues le mostraron mucha información. Mucha información. O sea, el conocimiento que tenían los mayas de astronomía, ¿cómo? La pregunta del millón siempre ha sido, ¿cómo sabían tanto los mayas? Y puedo responder como mi padre le preguntaron, el conocimiento se aprende, pero la sabiduría se trae. Los mayas eran grandes sabios, eran grandes matemáticos, grandes astrónomos, pero de algún lugar, o la fuente tuvo que venir de las estrellas. Mi padre decía que las estrellas, o de alguna forma observar las estrellas, ahí está toda la información o todas las preguntas que tenemos que ver sobre la Tierra. Esta produce. Hay mucha relación. Hay algo muy interesante. En diferentes culturas siempre hablan de la superioridad o la energía suprema. También hablan de luces, de seres de luz. En el caso de los mayas, ellos mencionaban que tenían contacto con seres precisamente que les daban alguna información. Mi padre mencionó en una de sus pláticas que nos enseñaron mucho de la gente que venía de las estrellas. Y también hay en códices, en el códice, hay un dibujo que no está relacionado con nada maya, sino que tiene como un casco. Entonces, si los mayas lo plasmaron en el códice, es porque lo tuvieron que ver de algún lado, ¿sí? Y así hay otras culturas donde muestran esferas luminosas o donde muestran naves, entonces lo tuvieron que ver en algún lado. Claro. Entonces yo creo que cada cultura tuvo un contacto muy especial en donde les fueron transmitiendo muchísimas cosas. Y no, perfecto. Agarra el bastón. Si quieres vamos a subir porque la pata está quebrada. sí, eso vi que estaba debilitada. Entonces, una de las cosas, hay un investigador que vino y tomó 2.500 fotos a este mural. Esas 2.500 fotos me fue mandando y me dijo, ese mural está codificado, fue lo que me dijo. Él fue sacando por un sistema de computación como si esto fuera una cortina y hay rostros detrás mirando a los de afuera. Como que hay muchos rostros. Entre esos, esta parte de aquí, no sé si alcanza a mirar. Este es el ojo, el otro ojo, parte de la cabeza. Todo esto. Cierto. Nosotros lo llamamos plasmaciones en la En la actividad paranormal. Sí. en la actividad paranormal, le hacemos unas plasmaciones en la figura, ¿no? Como, De hecho, como si estuviera alguien atrás. Atrás con mirando, una cortina que tiene De mirando. hecho, mira, si ves aquí, no sé si se alcanza a ver en la cámara, por ejemplo, aquí están dos ojos y se ve como una pequeña boca, o sea, está muy... Aquí hay otro. Todo esto. Así, un rostro. Los ojos, todo eso es lo que es el rostro. Exacto. Los ojos, la nariz y la boca. Pero hay algo más interesante. Este amigo tenía el reporte de lo que sucedió en Chimbleton, en Inglaterra, en los campos de trigo. Campo de Tigro. Sí. El famoso código binario y un alien. El disco, El disco, binario. el código binario. Que Ajá. después Maussan lo... y el alien que estaba en un lado. ¿Sí? Entonces él me manda esa fotografía y me dice, oye, ahí hay una fotografía similar. Y me muestra esta. Estos son los ojos, la boca, el borde de la cabeza y el cuello. De hecho, La forma, con sí, celular, cierto. con celular se puede apreciar mejor esta imagen. Te juro que no me había fijado en eso. Ahorita que lo vi. ahorita que lo vi, o sea, No, es cierto. está volteado el ser, ¿no? Prácticamente De cabeza para acá. Sí. no, estos son los ojos, Exacto. la boca, este es el borde de la cabeza y el cuello. De hecho, estás... Pero yo veo igual otra Claro. forma, no sé si son... Aquí tengo, mira, veo igual unos ojos aquí, otros ojos aquí y aquí, como otra forma igual, de cara ancha.
Igual. Ah, sí, cierto. Si no se- mirando hacia allá. mirando, Tienes razón. si no, si Tiene un doble efecto. un doble, mire, como que hay una forma igual acá. Sí, como que hay uno que está mirando hacia allá y otro uno mirando hacia acá. Bueno, esta persona no quedó del todo Conten- tranquilo, contenta. contento, y trajo a una persona experta en murales. Sí. Y me dice, vamos a checar, lo voy a llevar y vamos a ver si tu padre lo hizo intencionalmente o simplemente Apareció. Apareció ya. Entonces vino la persona, trajo su equipo, todo, y dice, ¿sabes qué? No se hace con intención. Si hubiera una intención, al momento de plasmar el dibujo la línea de trazado, esta es una línea uniforme. Si hubiera con intención, las líneas son curvas. Curvas. Entonces todo es normal, como pintó mi padre, simplemente se muestra de esa forma. Pero él sus fotografías y las comparaciones que hizo, Empezó a aparecer. y cuando me manda la fotografía del alien que aparece en Inglaterra y lo junta Igual, con ese, igualito ese. queda prácticamente similar. Gabriel, te iba a pedir una petición especial que sería bueno para otro programa. Claro. Eh, Vamos a juntarnos, ¿no? hay dos temas, sí, porque es necesario comentarlo. Uno, la alineación que hay de la silla, la pirámide, con la original en Chichén, cómo están alineadas, que se hizo, si no me recuerdo, en Google Earth. No me acuerdo si fue Gustavo Alemán o quién lo hizo, pero yo me acuerdo que algo supe de ese estudio. Y segunda, voy a contar a lo mejor y voy a meterme en una bronca, pero bueno. Tengo un tío que hace unos años, un amigo de él viaja a la pirámide que está en Chiapas, obviamente maya, y resulta que se cae dentro de la pirámide una pieza como de cuarzo. Pues, una piedrita. Entonces él no se dio cuenta, se cayó dentro de la ropa. Entonces de pronto sale de la zona que, oye, ¿y esto? ¿Este cuarzo? No, pues le apareció en la bolsa. Resulta que le dice, pues se lo regala a mi tío porque pues como yucateco, le dijo, oye, pues es de tu tierra, toma, a ver si te gusta. Toma. Entonces se queda con él y después, hace 5 o 6 años, junto con el buen Guaco de otro canal, resulta que le tomamos fotos y salen, de hecho, como está en la pirámide, ese rostro al girar ese cuarzo. Me gustaría traértelo, Gabriel, y ver qué se puede hacer, si puedes analizarlo o si tiene energía o qué tiene ese cuarzo, porque lo más curioso fue la forma en que aparece y la forma en que está hoy en día. Entonces me gustaría, para un programa grabado o versión en vivo, traer ese... Lo podíamos checar. Yo estaba pensando después de esto, hacer un programa especial de ufología aquí con Gabriel. No, aquí van a suceder cosas extraordinarias. Hacer un programa especial. Estamos acá ya estamos acá invitando a don Gabriel a comprometer otra vez nuevamente a otro programa, a un especial de ufología para que lleguemos a este tema más interesante. Lo que decías Sí, de la silla, la alineación con la réplica que tenemos aquí, mi padre lo hizo con toda la intención. ¿Por qué? Porque la silla pudo haber estado en otro sitio, pero también orientado de norte a sur, astronómicamente, con los grados de inclinación y todo. Pero él decide hacerlo en el lugar donde está ahora, Okay. pero está alineado exactamente a la pirámide porque es el punto de inicio de concentración cuando mi padre se sentaba ahí. Mi padre decía que cuando se sentaba ahí, inmediatamente se iba dentro de la pirámide. Ok. Pues señores, muchísimas gracias a toda la banda que se conectó el día de hoy. Hoy fue un programa súper especial ahí con el señor Gabriel aquí en la hacienda Naltulcan, ¿cómo? Haltunja. Haltunja. Como dice don Gabriel, un lugar lleno de misterio, de magia y de muchas cosas. Señor Gabriel, como le voy a repetir, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este lugar tan maravilloso y toda la herencia que le dejó su padre a usted. Esperemos que siga conservando todo eso y que siga creciendo y creciendo más ese lugar y que la gente venga y les guste ese fenómeno. Pues gracias a ustedes por esta invitación también para hacer este programa aquí.
Gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Yo creo que si nosotros queremos adentrarnos en lo desconocido, simplemente es adentrarnos primero a uno mismo, Claro. para poder conocerlo de afuera. Doctor, unas palabras más para despedirnos de la gente. Nada más síganos y ya saben, vienen cosas más especiales. Pues Esperemos señores, lo más antes de irnos, pues les presento al nuevo conductor del programa Diego de Misterio, que es el buen doctor, que se une con nosotros a las filas de este programa. Él se une para cubrir al buen George, que tuvo por problemas personales y de trabajo, ya no va a poder encontrar con nosotros, pero él se une a la familia Diego del Misterio, el buen doctor. Doctor, muchísimas gracias por unirte a esta familia. gracias Pues por la banda, invitación. como yo lo repito siempre, lo más importante, los que ustedes crean, los que ustedes piensen, pero aquí tienes algo plasmado y algo que está aquí. Vengan a visitarlo, estamos acá en Nolo, Yucatán, es municipio de Texcoco. Pues banda, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Rich Mariles, más conocido como el Nene, aquí con el señor Gabel y aquí con el doctor Alberto. Pues nos vemos el próximo viernes 9 de la noche en World TV. No se olvide dejar su like, compártanlo y no se olvide que tenemos una programación lunes, las Yucanetas, a partir de las 10 de la noche, otro programa irreverente, otro programa de relajo, show, que es mucho diferente a este que tenemos nosotros, pero ahí les esperamos. Todo es producido por World TV Yucatán. Vayan, dejen su like y muchísimas gracias, don Gabriel, otra vez, muchísimas gracias. Esperemos regresar nuevamente para más anécdotas, más historias y que nos cuenten más de ese lugar, don Gabriel. Bienvenidos y ahora sí que aquí los esperamos con los brazos abiertos para que vivan una experiencia única. Ok, pues banda, muchísimas gracias, que tengan linda noche, Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes 9 de la noche por World TV Yucatán.